Muy bien, chicos, la última parte de este taller de lectura y lógicamente su ejercicio complementario vendría a ser el último tema que yo les tomé en el examen sobre inclusión e implicancia, ¿cierto? O creo que todavía no les he tomado este tema, pero ya les tomaré en el examen, ¿ya? A ver, inclusión e implicancia es un tema que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Y que en este especie de esquema, ¿no es cierto?, he puesto cómo tenemos que relacionar la inclusión y la implicancia. Por ejemplo, si el término A es definición, el resto de términos serán los conceptos que pueden o no estar incluidos en la definición de A. Por ejemplo, si A fuera mosca, ¿no es cierto?, y si B fuera insecto, entonces de alguna manera A incluye a B, ¿no es cierto? Si por ejemplo C fuera alas, ¿no es cierto?, en todo caso yo me pongo a pensar, mosca, alas, claro, ¿no? Alas está dentro de la definición de mosca, o sea, A incluye a C en su definición, por eso es inclusión, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de implicancia, hablamos del rasgo común, o sea que el concepto A está implicado en el resto de términos, ¿no? Porque imaginemos que B es literatura, que C es pintura, que D es escultura y que E sea dibujo, por ejemplo, ¿no? Entonces A, el rasgo común sería artes, ¿no es cierto? O sea que A sería arte, ¿no es cierto? Ese es el rasgo común. O sea que, profesor, para nosotros determinar qué concepto está incluido o qué concepto implica, debemos saber primero qué palabras están sirviendo como definición y qué palabras sirven como conceptos. Y punto número 2, hay que determinar el rasgo común, ¿no es cierto?, que está en el resto de definiciones o en el resto de palabras como tal, ¿no? Debes recordar este esquema, es importante este esquema. Profesor, o sea que el término que tiene mayor amplitud significativa, por lo general siempre es la definición. Claro que sí. La definición es el término que tiene mayor amplitud significativa, ¿correcto? El concepto solamente es la palabra que va en la definición. ¿Ya? Eso debes acordarte porque eso es muy importante. ¿Ya, chicos? La semana pasada también vimos fórmulas, también vimos algunos tipos de preguntas que se pueden hacer en inclusión e implicancia. Entonces, por eso es que de alguna manera quería que te enfocaras en eso y quería que recordaras un poco. Vamos a la pregunta 11. La pregunta 11 me dice lo siguiente, ¿correcto? La pregunta 11 me dice lo siguiente. Señale las proposiciones correctas, ¿ya? Señale las proposiciones correctas, me dice acá. A ver, dice, el concepto hueso, mira, está incluido en el de esqueleto. Me pongo a pensar primero en hueso y esqueleto, ¿no es cierto? ¿Qué palabra sirve como concepto y qué palabra sirve como definición? Esqueleto está sirviendo como definición. Y entonces hueso sería el concepto que estaría incluido en esqueleto. Si yo defino esqueleto, muchachos, voy a encontrar hueso, lógico, ¿no? Esqueleto es conjunto de huesos. Por eso es que la 1 es correcta, esa proposición. Vamos a la 2. Dice, el concepto duelo incluye el de combate. Si yo defino, por ejemplo, duelo, voy a encontrar el término combate. Claro, no, pelea, lucha. Por eso es que la 2 también es correcta. El concepto cumbre está incluido en el de pozo. Profe, está incluido, quiere decir que pozo es la definición. Si yo defino pozo, ¿voy a encontrar cumbre? No necesariamente. Por eso la respuesta correcta en la pregunta número 11 sería la alternativa C, o sea, sería 1 y 2, ¿correcto? Esa sería la respuesta correcta. Date cuenta que lo que primero hemos hecho acá es reconocer qué palabra actúa como definición y qué palabra actúa como concepto y si incluye o está incluido, ¿no es cierto? Eso también es importante. ¿Ya, chicos? Vamos a la pregunta número 12. La pregunta 12 me dice lo siguiente. Señale la secuencia correcta de verdad o falsedad. Por ejemplo, el concepto daga incluye el de arma. Si yo defino daga, voy a encontrar el término arma. Claro, la daga es un arma punzocortante, es un arma blanca. Correcto, por eso es verdadero. El concepto vehículo está incluido en el de moto.
profe, ¿qué me está sirviendo como definición? ¿Vehículo o moto? Moto. Si yo defino moto, ¿voy a encontrar la palabra vehículo? Claro que sí. Por eso la respuesta correcta, ¿no es cierto? Saqué la 2, que también es correcta, ¿no? Es verdadera. Dice, el concepto banquete está incluido en el de comida. Si yo defino comida, ¿voy a encontrar banquete? Claro que no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque comida, ¿no es cierto? Es esta acción o este elemento o este objeto que sirve para alimentarme. En cambio, banquete vendría a ser una comida abundante, pues, ¿no? Entonces no necesariamente. Por eso lo correcto es la alternativa C. Verdadero, falso. ¿Correcto? Ahí está. Eso sería lo correcto. Vamos a la pregunta número 13. La pregunta número 13 me dice lo siguiente. Señale si las proposiciones son verdaderas o falsas. ¿Correcto? Marque la secuencia correcta. A ver, el concepto abrigar incluye el de frío. Si yo defino abrigar, ¿voy a encontrar el término frío? Claro, ¿no? Es una causa-efecto, ¿no? Es lógico. O sea que la 1 es correcta. Ciruelo y ciruela son conceptos complementarios, claro, ¿no? Porque el ciruelo es el árbol que tiene el fruto de la ciruela, ¿cierto? Y de alguna manera dice, el concepto de enfermedad está incluido en el de medicamento. Claro, si yo defino medicamento, quiero decir que es una sustancia contra una enfermedad. O sea, la respuesta correcta ahí es la C. No, sería verdadero. ¿Correcto? Hasta allí ya hemos contestado, hemos respondido lo que de alguna manera se nos ha pedido. Vamos a la pregunta 14. Dice, ¿qué palabras incluyen necesariamente el concepto asalariado? Asalariado quiere decir aquella persona que de alguna manera se le paga por un servicio, ¿no es cierto? Asalariado. Entonces, de alguna manera hay que determinar qué conceptos remarcaría el término asalariado o qué conceptos estarían incluidos en el término asalariado, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar persona, salario y trabajo, ¿no? Definitivamente la alternativa E. Persona, salario y trabajo. ¿Correcto? Asalariado. ¿Cierto? Ahí está. Vamos a la pregunta número 15. La pregunta 15 dice, a ver, identifique la alternativa en el que el concepto de la primera palabra incluye a las otras dos. Eso ya quiere decir que la primera palabra será la definición y los otros términos será el concepto. Ahí sería fruta, pera y banana, ¿no es cierto? Ahí está. Pera y banana. Alternativa E, ¿no es cierto? Alternativa E. Fruta, pera, banana. Banana, o acá decimos plátano, ¿no? Ya saben que el término banana se utiliza mucho en el Caribe. Banana o banano, ¿no es cierto? Vamos a la pregunta 16. Dice la pregunta 16 lo siguiente. Dice, indique la alternativa en la que el concepto de la primera palabra incluye las otras dos. Ahí la respuesta correcta sería sabor, acibar y dulce. Acibar es agrio, dulce es también un sabor. Respuesta correcta la C, ¿cierto? Sabor, ¿no? Tenemos acá acibar y dulce. Ahí está la respuesta correcta. Muy bien. Seguimos. Dice la pregunta 17. Dice, indica la alternativa en el que el concepto de la primera palabra incluye a las otras dos, ¿cierto? Y allí sería cítrico, sería naranja y sería lima, ¿no es cierto? C sería cítrico, sería naranja y sería lima, ¿correcto?
porque la naranja y la lima son cítricos, ¿no? Definitivamente. La pregunta 18, la pregunta 19 y la pregunta 20 finalmente. A ver, dice acá lo siguiente. Elija el concepto que engloba en su definición a los otros cuatro. Engloba en su definición a los otros cuatro, o sea, es que implica a los demás, ¿no es cierto? O sea, que el término sería la definición. Y allí dice mueble, documentos, escribir, escritorio, guardar. Ahí la respuesta correcta sería escritorio, pues, ¿no? Escritorio. Profe, ¿y por qué? ¿Sabes por qué? Porque el escritorio es un mueble, ¿no es cierto?, donde uno guarda documentos, donde también uno escribe, y entonces ahí están todas las palabras que se involucran en el término escritorio. ¿Cuál es el concepto implicado en los demás? Tenemos vaso, botella, vasija, pomo, todos son recipientes, ¿no? Alternativa A, recipiente. Ahí está. Y finalmente, la pregunta 20 dice, indica el rasgo común del grupo de conceptos, o sea, el término que está implicado. Jarra, mar, charco, limonada, eso es agua. Respuesta correcta, perdón, sí. Ahí la respuesta es agua, ¿no es cierto? Agua. ¿Listo, chicos? Entonces, ya está la respuesta de esta taller de lectura y de estos ejercicios complementarios. ¿Correcto, chicos? Espero entonces que la clase de hoy les haya servido. Yo sé que sí. Y hemos recordado un poquito, de alguna manera, los conceptos que hemos visto en esta primera parte del curso. ¿Correcto? Hasta aquí, por el momento será el curso de red, porque ya la próxima semana empiezo con literatura. ¿Correcto, chicos? Entonces les mando un abrazo, cuídense mucho y ya nos vemos. Chao.